¿Me escuchan bien? Bien, espectacular. Sigamos sacándole jugo a Romanos capítulo 12. Hoy me toca hablar de Romanos 12, 14. ¿Sí? Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. A partir de este versículo, en este capítulo 12, Pablo comienza a mostrar cómo debe ser nuestra relación con los que no son hermanos. ¿Sí? Antes era con hermanos, ahora con los que no son hermanos. Y específicamente este versículo habla hacia quienes nos atacan y nos agreden. Como creyentes, nosotros no tenemos que tener odio o rencor contra ninguna persona, sino que debemos estar en paz con todos. Somos pacificadores. En el Sermón del Monte, el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pablo en este capítulo, en el versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? Esa debe ser nuestra relación con las demás personas, incluso con los que nos persiguen. Debemos estar en paz, pero también debe ser en este versículo 14 que debemos desearle el bien para ellos. Totalmente contrario a todo lo que nos brota en esos momentos donde tenemos enfrentamientos con estas personas. Nuestro miembro, nuestro cuerpo pide que hagamos justicia o venganza, pero Dios nos llama a imitarlo a Él y a cumplir el mandamiento de bendecir y no maldecir. No es actuar en función de cómo ellos nos tratan a nosotros, sino que actuemos como Dios nos pide y como vemos que Dios actúa con nosotros. Porque nosotros ofendemos muchas veces a Dios, pero Dios es misericordioso con nosotros. Más adelante, el apóstol Pablo en el versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal, no, en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Y en el versículo 19 dice, no os venguéis a vosotros mismos, ¿sí? Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Responder mal por mal y vengarnos es lo que más natural nos sale a nosotros. Pero incluso si no devolvemos el mal o si no nos vengamos, es menos difícil que esto que nos pide el versículo 14, bendecir, desearle el bien. Pero si nosotros contestamos con el mal o no, si nosotros podemos retener nuestro cuerpo y no vengarnos, incluso eso no nos lleva a mostrar a Dios en nuestra vida. Por eso somos llamados a hacer algo más, ¿sí? Algo positivo. Es cómo reaccionamos al problema, lo que muchas veces nos estorba, ¿sí? Cuando somos agredidos somos de reaccionar mal y entonces perdemos la posibilidad de mostrar a Dios, ¿sí? Quizás muchas veces nos juega en contra la falta de control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro carácter, y perdemos esas oportunidades que tenemos de mostrar que somos diferentes, de que por la gracia de Dios somos diferentes. Vamos a leer Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Está hablando del Señor a partir del versículo 27. Dice, vamos a leer hasta el 36. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? ¿O qué hacen de más? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hicieres bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenés? ¿Qué haces de más? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto.
Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En esta porción el Señor está hablando de amar a los enemigos. Y al igual que Pablo es un mandamiento, no es algo opcional. Es un mandamiento amar a los enemigos, pero es algo difícil de cumplir por nuestras propias fuerzas. Solo el poder de Dios puede transformarnos para poder, para poder cumplir esto. Amar a nuestros enemigos. Ese amar a los enemigos implica amar a aquellos, desearle bien a aquellos que los habían dejado sin hogar, a aquellos que mataban a sus familias. No es fácil. No era fácil para ellos y tampoco es fácil para nosotros hoy. Se logra como un fruto del Espíritu Santo. Cuando Dios empieza a obrar en nosotros y a cambiarnos. Cantamos, Él hizo cambiar mi odio en amor. Él es el que transforma mi vida, ¿sí? Pero si no lo hizo, va a ser imposible para nosotros cumplir este mandamiento. Pero si lo hizo, entonces sí podemos llegar a cumplir este mandamiento difícil que nos pide Dios, amar a los enemigos. Dice este versículo, una de las frases que me gustó de esta porción que leímos de Lucas, dice, no esperando de ello nada, ¿sí? Si tu enemigo te pide o te quita, no esperes, no esperando de ello nada. No debemos esperar que ellos nos traten bien después de que nosotros los ayudamos. No tenemos que esperar que ellos cambien, ¿sí? Porque ellos no fueron transformados por Dios. Así que no esperemos que la situación cambie, pero nosotros debemos continuar, debemos seguir haciendo el bien, incluso si seguimos recibiendo mal. Dios nos llama a seguir bendiciendo, seguir orando por ellos y seguir ayudándolos. El bien que tenemos que hacer a nuestros enemigos entonces no se condiciona por el mal que ellos nos hacen. Tampoco se limita en el tiempo. Y esa perseverancia es obra del Espíritu Santo, como les dije, en nosotros. Cuando lo hacemos por nuestras fuerzas empezamos a fracasar. Empezamos a acotarnos en el tiempo. Pero cuando hay una transformación de Dios en el interior de nosotros, entonces nosotros vamos a poder continuar haciendo el bien incluso cuando nos hacen el mal. Somos muy propensos a pensar de que si ellos me tratan mal, yo les tengo que dejar de hacer bien. Y no, debemos continuar haciendo el bien. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, el Señor dice, oísteis que fue dicho, el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Señor está corrigiendo la mala enseñanza que hacían los escribas y los fariseos. Oísteis que fue dicho. Dios nunca dijo en su palabra, ¿sí?, que debían aborrecer a sus enemigos. Ellos recibieron el mandato de Dios en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ellos simplemente lo que hicieron fue acotar el alcance o achicar el alcance de la palabra prójimo. Hicieron lo que nosotros hacemos. Limitaron a quién debían amar y cómo hacerlo. Ellos veían que era imposible amar a los enemigos, entonces acomodaron el mandamiento a sus intereses y todos contentos. Está bien lo que enseñan, dijeron. Está bien que amemos a nuestro prójimo y odiemos a nuestros enemigos, pero no, eso nunca lo enseñó Dios. Ellos dijeron, ¿quién es mi prójimo? Como el intérprete de la ley que se le acercó al Señor y le dijo, ¿quién es mi prójimo? Para justificarse. Y el Señor le cuenta la historia del buen samaritano. Y él, ¿quién actuó con misericordia? ¿Quién fue su prójimo? Y él no iba a decir el samaritano, él dijo, el que actuó con misericordia. ¿Sí? Ellos saben quién era el prójimo, pero ellos quisieron interpretar
y limitar quién era ese prójimo. Ellos decían, es mi hermano, es otro judío, es el de mi pueblo. Entonces, por deducción, si yo amo a mi hermano judío, a los demás los puedo odiar. A mi enemigo lo tengo que odiar. Y todos contentos con esa enseñanza. Y así desviaron la palabra de Dios a su conveniencia y a lo que ellos podían cumplir. En vez de ir a Dios y decirle, Dios, necesito de tu misericordia porque es difícil amar a un enemigo. Ellos simplemente se acomodaron el mandamiento a lo que ellos podían cumplir. Y nosotros no estamos tampoco muy lejos de eso, porque no acomodamos la enseñanza ni la palabra, pero en la práctica lo cumplimos en parte. Y eso también es desobediencia. Si alguien nos agrede, actuamos con justicia, queremos juzgarlo, queremos devolverle el mal por mal, o vengarnos. Y no cumplimos esto que nos pide Dios de bendecir y no devolver mal por mal, sino devolver bien por el mal recibido. Es algo difícil. La verdad, si somos sinceros, es algo difícil, ¿sí? Lo que Dios nos está pidiendo. Pero recordemos que no es algo de nosotros solos, es una obra de Dios en nosotros. Es repetir lo que Dios hizo con nosotros, extender la misericordia que aprendimos de Dios, a misericordia hacia alguien que no se lo merece. Es eso, es repetir lo que Dios hizo con nosotros. Alguien que actúa mal por un mal es alguien que tiene el yo muy vivo y muy activo en su vida. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces cuando somos muy orgullosos, me es muy difícil cumplir esto. Por eso el orgullo es un impedimento para amar y bendecir a mis enemigos o a los que me persiguen. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Es algo difícil, pero tenemos que trabajar en este punto. Por más que sea difícil, no debemos dejar de trabajar en este punto, ¿sí? Ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame. El primer paso para bendecir a los enemigos, a los que persiguen, es orar, ¿sí? Eso lo dijo el Señor. Oren por ellos. Oren por ellos, pero también oremos por nosotros, ¿sí? Cuando empezamos a dejar la situación esta con las relaciones con nuestros enemigos en manos de Dios, Dios empieza a hablar y a actuar. Dios empieza a ayudarnos en nuestra debilidad. No es que va a cambiar, quizás Dios no esté tan, no veamos obrar en nuestro enemigo, capaz que no cambie él, capaz que no cambie la situación, pero sí Dios va a obrar en nosotros. Dios está muy interesado en que nosotros nos moldeemos a su imagen y semejanza, ¿sí? Dios quiere ablandar nuestro corazón con estas situaciones. Dios quiere que seamos humildes y quiere sacar ese orgullo que nos estorba para todo en nuestra vida espiritual. Es así como Dios en esos momentos y en esas situaciones nos capacita con su amor, no con el amor que aprendemos, como decía el texto de Lucas. Hay gente que se ama y ama a los que los aman, entonces listo, es una linda relación. No, este amor es un amor más grande, es el amor de Dios, es algo sobrenatural, algo diferente. Es el plus que marca la diferencia. Cuando tenemos un enemigo, entonces nosotros podemos brindar este amor que Dios nos da a nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos para dar amor porque lo recibimos de Dios. Me ponía a pensar que muchas veces nos cuesta amar a los hermanos, y de esto hablábamos la otra vez. Pero entonces, si nos cuesta amar a nuestros hermanos, ¿qué queda para nuestros enemigos? Podemos quizás pensar en cómo cada uno debe pensar cómo bendecir a sus enemigos, a los que nos agreden, decirles el bien, hablarles con amabilidad, pero no acomodemos ni limitemos el alcance de este mandamiento. ¿Orás por tus enemigos? Sí, Señor, yo oro, llévatelo, Señor. No, no es así. ¿Cómo es nuestra respuesta ante el maltrato? Te gritamos que te ahogues en bendiciones o que te atropelle la misericordia de Dios. No, así reaccionamos. No debemos acomodar el texto
pero tampoco debemos limitar la aplicación. El Señor no vino a enseñar otro mandamiento diferente. Fue lo mismo que enseñó Moisés. Si vamos a Éxodo 23, Éxodo 23, 4 y 5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Perdón, empecemos en el 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Y si vamos a Proverbios 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. El Señor no trajo nada nuevo. El Señor trajo la misma enseñanza del Antiguo Testamento a la actualidad y a la mala enseñanza que ellos habían torcido. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento y es el mismo Dios del Nuevo Testamento el que le estaba hablando. La ley no había cambiado, pero ellos, al igual que nosotros, necesitaban volver a escuchar esto: bendecid a los que os persiguen, bendigan a sus enemigos, oren por ellos, ayúdenlos, sin esperar nada a cambio. Mostremos que somos cristianos. El Señor, como les dije, no vino a enseñar algo diferente, es el mismo Dios y es el mismo mandamiento para nosotros hoy que lo escuchamos nuevamente. Esto de amar a los enemigos es parte de la voluntad de Dios, esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y también se acepta esto con la renovación de nuestra mente, con la renovación de nuestro entendimiento. Es así como debe ser, tiene que surgir en el interior, en el corazón, en nuestro corazón. Entonces sí, entonces estamos capacitados para poder poner en práctica esto de bendecir a los que nos persiguen. Dios no nos pide que seamos indiferentes con nuestros enemigos o que nosotros nos quedemos sin vengarnos. Él nos pide un acto positivo: bendecir, orar, ayudar, prestar, sin esperar nada a cambio. Pero Él no habla simplemente de un acto de obediencia, ¿sí? No tiene que surgir de nosotros esto como un acto de obediencia, sino que está el corazón involucrado, como le decía en este mandamiento. La palabra bendecir habla de lo que queremos y deseamos para ellos. Habla de una actitud del corazón, ¿sí? De que ellos estén bien, de que tengan salud, de que tengan prosperidad, de que nada les falte. Pero tiene que nacer de un corazón sincero, ¿sí? Y esto no se logra por nuestras fuerzas. Es el obrar de Dios en nosotros. Si ese bendecir no está motivado por esta correcta actitud del corazón, tampoco sirve. Dios no lo cuenta como obediencia a Él. Porque bendecir habla de algo interno, de desearle bien al otro. Vamos a leer 1 de Pedro. Capítulo 2, versículo 18. Dice: criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía
maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En el 3, versículo 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Más adelante, en el versículo dice, no devolviendo mal por mal. No, perdón, en el versículo 15 habla de esto, de presentar defensa. ¿Cómo debemos presentar defensa? En mansedumbre y reverencia. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. ¿Sí? 2 capítulos de Primera de Pedro. Y en estos 2 capítulos, Pedro nos lleva a Cristo. ¿Sí? En el primer capítulo, en el capítulo 2, Pedro habla sobre la relación entre esclavos y amos. ¿Sí? Esos amos difíciles de soportar, ellos deben continuar haciendo el bien. ¿Sí? En el capítulo 3, en la relación general, todos misericordiosos, no devolviendo mal por mal. Y en los 2 capítulos, Pedro nos lleva a Cristo, a la fuente, al ejemplo que debemos imitar nosotros. Miremos a Cristo. Él fue el que padeció, ¿sí? Cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Él es nuestro ejemplo. Es difícil desearle el bien a un enemigo, pero Dios nos pide que sigamos el ejemplo de Cristo. Cristo no devolvió mal por mal, pero nosotros muchas veces nos atrevemos a hacer eso, a devolver mal por mal, a vengarnos, a exigir nuestra propia justicia y no dejar que Dios obre. Encontré la historia de un hombre, Dirk Wilhelmsson. Dice que se convirtió al protestantismo y como resultado de esa decisión fue condenado a muerte. Entonces él en algún momento de la tortura y de que estaba encarcelado logra librarse y empezó a correr para salvar su vida. Un soldado le dieron la orden de que fuera tras él a recapturarlo y entonces corrieron hacia un gran lago. El lago estaba congelado, pero como estaba terminando la época del invierno, el hielo que estaba por arriba era muy débil. Williamson dice que logró correr a través del hielo y escuchaba cómo se iba rompiendo tras él, pero logró llegar al otro lado del lago. Y mientras él está del otro lado, empieza a escuchar atrás de él voces de auxilio. Entonces él se dio vuelta, vio al soldado que estaba hundido y trataba de agarrarse de algunos de los bloques de hielo, pero se hundía. Y no había nadie que lo mirara, nadie que pudiera decir tenés que hacer esto, sino que él agarró y volvió. Aquel era un soldado, un enemigo de él, pero él decidió volver. Él decidió arriesgar su vida, ¿sí? Llegar hasta el soldado y ayudarlo. Lo pudo rescatar. Él arriesgó ser capturado de vuelta para que lo mataran. Pero él hizo esto, hizo lo que aprendió de Dios, lo que aprendió de su Señor. Él no desaprovechó esta oportunidad que Dios le dio de mostrar el bien a un enemigo. Y el Señor, cuando estaba colgado en la cruz, oraba por sus enemigos.
Estando colgado en la cruz, el Señor oraba por sus enemigos y los bendecía. Y los bendecía orando, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor nos mostró el ejemplo. Él le deseaba el bien a sus enemigos mientras ellos querían verlo muerto. Así que, hermanos, tenemos un ejemplo, tenemos un mandamiento y tenemos el poder de Dios para poder cumplirlo. Y cumplirlo de todo corazón. No por una obligación, no una exigencia, sino porque Dios va transformando nuestra vida. No para que ellos cambien, como les dije, para que nosotros cambiemos con respecto a ellos, para que muera nuestro yo y realmente Cristo pueda verse en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vamos a poder cumplir esto que Dios nos pide? Bendecir a los que os persiguen. Y debemos comenzar orando, ¿sí? Por nosotros principalmente. Decirle, Señor, soy débil, Señor, soy muy orgulloso, me amo, necesito que me ayudes a matar este orgullo, necesito que me ayudes a cambiar. Nosotros podemos hacerlo porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos el poder de Dios a nuestra disposición para que nosotros podamos cambiar y Dios quiere hacerlo. Así que su palabra no va a cambiar. El mandamiento de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que os persiguen, no va a cambiar. Lo que queda que cambiemos somos cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé fuerza para poder hacerlo y que realmente seamos de bendición y mostremos a Cristo, aún en estas situaciones difíciles, de amar a nuestros enemigos. Que el Señor los bendiga.